Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Fácil y Rico con Francisco. El día de hoy voy a preparar un rico salmón con limón y mantequilla y un risotto de crema y queso, bien rico y bien fácil de hacer para estas fiestas que se vienen o para cualquier cena especial. Vamos a empezar a picar media cebollita picada en cuadritos. Recuerden, no tiene que ser muy fina, no es para vender. Voy a poner poquita mantequilla al sartén para sofreír la cebolla. Después de ya que se sofrió, voy a agregar una taza y media de risotto. Este risotto es un arroz italiano, es un poco más grande que el arroz jazmín, que el arroz chino que comemos, pero se cose muy rápido y también queda muy rico. Miren, ya que se sofrió poquito, voy a ponerle 2 tazas de caldo de pollo y lo voy a tapar para hervir. No le he puesto sal porque ya mi caldo está sazonado. Estos vegetales son de mi preferencia. Voy a usar honguitos, voy a usar calabacita amarilla y una verde y unos espárragos. Aquí amigos, los pueden cortar como ustedes quieran. Yo voy a usarlos así como hacerlos con este rallador que me regalaron porque miren, para darle una presentación se me hizo bonito hacerlos como tipo espagueti y los vegetales. Esto lo voy a hacer porque me regalaron este rallador. Ya ven que cocino bastante y me lo dieron, miren, pero sí sé que está quedando bonito. Ya estos también pueden ser de su preferencia. Miren, voy a cortar los espárragos delgaditos porque esos están como más duritos que la calabacita. Lo voy a cortar nomás hacia la mitad, una leve, rápido. Van para el sartén. Esto sí le voy a poner poquita sal y pimienta. Los voy a sartenear poquito mientras se sigue cociendo nuestro arroz. Miren, ya casi está cocido nuestro arroz. Aquí vamos a echarle una tacita de crema de heavy cream, recuerden. Y una tacita de queso parmesano. Voy a ponerle pimienta. Esta pimienta es blanca, no le puse pimienta yo negra, porque si le pones pimienta negra y como es de pura crema, se miran los puntitos y como que se mira raro. La blanca es igual, también sabe muy rico. Mira, ya están los vegetales sarteneados. Vamos a retirarlos poquito. Y ahora sí voy a empezar a picar un limón en rayitas, miren, un amarillo, 3 rayitas de limón amarillo y unas 2 de verdes, nomás para darle presentación y para que le dé ese sabor acidito. Voy a poner a mi salmón en el sartén ya que lo tengo con poquito aceite de olivo, este sí lo voy a sazonar, pimienta, salecita, unas pizquitas de orégano, miren, también 3 dientitos de ajo, no los voy a cortar, ya que los sellé, le voy a agregar una pizca de dill. Ese dill lo venden fresco también o lo venden en polvo. Yo aquí tengo seco, ese le va a dar un toquecito especial a nuestro salmón. Voy a ponerle un cuchito de butter para que ese haga como la salsita con un chorrito de vino blanco, de preferencia Chardonnay. Ya que está así, simplemente nomás vamos a saltearlo para que ya se cocine el salmón. Y como es un pedacito chico, va a estar muy rápido, miren. Y esto nomás es para darles una idea de cómo poder presentar nuestro plato. Ya si quieren un platote grande así, con varios pedazos, pues ya ustedes lo decoran para la Navidad o para Año Nuevo, para cualquier comida, queda muy rico. Ya nomás vamos a dejar que se reduzca la mantequilla para que se conozcan los ingredientes. El arrocito, el risotto ya quedó aquí. Está bien cremosito, miren. Le voy a agregar un poquito más de queso y lo voy a dejar descansar para poner a preparar nuestro plato. Miren, y aquí ya quedó. Aquí vamos a empezar a poner nuestro plato. Miren qué rico. Yo así lo voy a presentar amigos, pero ya ustedes lo pueden poner de la manera que gusten. Vamos a probarlo a ver cómo nos quedó. Bueno amigos, aquí quedó nuestro salmón, miren, a la limoncito, con su mantequilla y su vino, miren, bien rico, bien cocido, miren. Y el arroz bien cremosito. Los vegetalitos estilo pasta, miren.